permítame continuar con Nietzsche, en un espíritu no tan lejano a lo que decía Sábato respecto a la crítica a la ilustración, ¿no? La crítica a la ilustración y al positivismo, hijo de la ilustración, aflora sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? Todo el fin del siglo XIX es un comienzo del siglo XX, ahí los tenemos entre otros a Nietzsche y Freud, digamos, son absolutamente críticos de la ilustración de diferentes maneras, y continuadores también, nadie es crítico en un sentido absoluto. Pero quisiera leerles este comienzo de un discurso así de los Zaratustra, que se titula justamente de leer y el escribir. ¿Qué dice Zaratustra? De todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce al lector no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores todavía y hasta el espíritu olerá mal. El que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar. Oración que pone nuestros, ¿no?, pelos sarmientinos de punta, evidentemente. ¿Qué quiere decir Nietzsche con que el que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer corrompe, ¿no?, la lectura y en última instancia el pensamiento? Bueno, quisiera que le prestemos atención a esto porque Nietzsche dice algunas cosas bastante fuertes. Primero, esta idea de escribir con el cuerpo. Escribe tú con sangre. La sangre es espíritu. Espíritu es el término por excelencia hegeliano, que en última instancia es razón. Nietzsche obviamente introduce como nadie, ¿no?, en la historia, filosofía, si lo quiere simplificar un poco, la pregunta y el problema del cuerpo, ¿sí? No somos solamente un alma racional que evidentemente es logos o tiene un logos o se conecta con el logos de un modo privilegiado, sino que sobre todo somos cuerpo, que hay que dejar de pensar simplemente en lo eterno, que es lo quieto, que es lo inmóvil, que es más fácil de pensar, porque lo que no cambia siempre es más fácil de pensar, y tenemos que empezar a pensar efectivamente lo que cambia, lo que se transforma, lo que se enferma, lo que es afectado, el cuerpo. Bien, ¿qué implica entonces? Que escribir con sangre es escribir con la vida que se transforma a sí misma, y eso implica un tipo de escritura que no es fácil de comprender. No es fácil de comprender, dice ahí Zaratustra, la sangre ajena. Lo que es fácil para lo que él llama los ociosos que leen es comprender la forma de escritura para todos, es decir, la de la comunicación, es decir, la de los conceptos que utiliza lo que Nietzsche despreciativamente llamaba el rebaño. Por eso la figura del lector, que él dice que está arruinando inclusive el pensamiento, es la del lector de periódicos. Nietzsche es contemporáneo, siglo XIX, a la emergencia de la masividad de los periódicos como primer gran medio de comunicación de masas, y le parece que eso está generando, en relación, pensemos que Nietzsche tiene formación no filosófica, sino filológica, ¿no? Nietzsche es traductor, intérprete y cultor del mundo griego y romano, se forma como filólogo, amante del lenguaje, de lo que eso implica. Entonces, lee su momento contemporáneo, que es el momento del triunfo, digamos, de la burguesía, y por eso el aparecer, ¿no?, en la sociedad de masas del periódico, de un problema en relación al lenguaje y un problema en relación a la escritura, que obviamente también lo va a llevar a su propia, digamos, a la propia experimentación que él hace. El Zaratustra mismo es una prueba de eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? Implica la imposibilidad, cuando uno cree que por comprender el periódico y por entender la información ya es un lector, y no hace el trabajo de comprometerse con esa sangre ajena, entonces arruina la posibilidad de que haya escritores, ¿no?, que puedan dirigirse a lectores que no sean esos lectores de periódicos, que escriban con las propias pasiones, con el cuerpo. Que eso está, me parece, medianamente claro, sobre todo, para otra vez simplificar un poco y rápidamente, cuando a veces se lee determinada poesía. Uno dice, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Porque en muchos casos la poesía habilita, más que otro tipo de género, digamos, el escribir con la propia sangre. Entonces, no es fácil de leer, en general, la poesía, y si somos lectores ociosos, seguramente vamos a decir, no entiendo, ¿no? Y cerramos el libro, pero es mentira. Es mentira eso, no entiendo. En realidad lo que tendríamos que decir es, me da fiaca, ¿no? Yo creo, no quiero aprender a leer de nuevo, yo pensé que ya sabía. Porque no se trata de entender.
eso que se me presenta. Se trata de entender ese artefacto como aquello que me permite aprender a leer otra vez, como cualquier encuentro, como un encuentro con una obra plástica. No se trata de pensar que ya tengo las categorías para conectarme con cualquier cosa, con cualquier persona, con cualquier paisaje, con cualquier música, con cualquier literatura que se me presente. Se trata de que esa literatura, esa música, ese paisaje, esa persona, es una posibilidad de recrear mis capacidades de lectura, de sensibilidad, en relación a eso que se me presenta. ¿Por qué deberíamos entonces aprender a leer otra vez si ya sabemos hacerlo? Bueno, porque estamos hablando entonces de dos tipos de lectura. Los hombres máquina leen para recabar información. Puede ser un diario, un manual de instrucciones, o puede ser el modo en que a veces la escolarización nos pide que leamos una novela. Encuentre los personajes principales, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el conflicto? Está redactado en primera persona, omnisciente, bla, 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 tercera, lo que ustedes quieran. Tenemos que rellenar un cuadro entonces con informaciones extraídas de un libro. Esa es la pesadilla, ¿no?, de cualquier lector que se piense de otra manera. Yo les cuento que leyendo mucho, les aseguro, sufrí las horas de literatura en la escuela. Horrible, hacer un ejercicio que jamás uno hace como lector. Uno después puede entender, ¿no?, la importancia de lo que eso significa para construir la propia literatura, para comprender otras cosas, pero yo siempre odié ese tipo de propuestas de lectura, y cuando iba al colegio me sentaba en el fondo del aula, en una forma más animal de lectura. Sobre todo a esos 16 años yo estaba un poco fascinado con la lectura de los rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, y me fascinaba particularmente los nombres rusos, ¿no? Alyosha Karamazov, me gustaba eso, ¿no? Rodion Romanovich Raskolnikov, y no podía no decirlos en voz alta. Había un placer, y después hablaba con otras personas y me decían, sí, cada vez que aparecen esos nombres largos yo los salteo, ¿no? El placer de pronunciar eso en voz alta hacía algo en mí, y quizás yo a veces pienso que me dediqué a la enseñanza porque me gusta, como en este caso, leer palabras en voz alta, porque me complace cierta experiencia de cómo pasan las palabras por mí, o sea, cómo resuenan, ¿no? Quizás me guste tanto leer por el gusto de reencontrar un sonido perdido en mí. ¿Por qué este desvío? Porque no hay máquina que pueda tener esa experiencia. No hay máquina que pueda gustar de las palabras, de la sonoridad que tienen al pasar por ellas. No hay máquina que tenga una memoria afectiva en relación a esos mundos que no son simplemente significados o conjuntos de informaciones, que son modos por los que pasa el lenguaje por nuestro cuerpo, un modo absolutamente singular que constituye el pasar de la lengua por nuestro cuerpo. Leer de modo animal significa involucrar el cuerpo, dejarse invadir por un ritmo ajeno y reencontrar ahí una oralidad animal olvidada. En términos de Aristóteles, volver en algún sentido a la foné, ¿no? Pasar del logos a la foné, ser capaz de encontrar la foné, la voz animal que hay en todo discurso articulado, cuando es bueno, ¿no? Pasar de ese lenguaje articulado a la voz corporal. Vuelvo un poco a Nietzsche. Más allá del bien y del mal es la obra inmediatamente posterior de Zaratustra, y ahí Nietzsche sigue criticando algo que hace desde sus primeros libros, sus consideraciones intempestivas, que quieren decir consideraciones contra el tiempo en el que me tocó vivir, o sea, contra mis contemporáneos, donde Nietzsche dice, ¿no?, son todos unos mediocres, esa cosa bien nietzscheana despreciativa, que es un diagnóstico de la época, ¿no?, en la que él vive, y rescata algo que no forma parte de su temporalidad, en muchos casos, ¿no?, cierto espíritu griego, ¿no?, cierto espíritu griego trágico y algunos otros. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando con los libros alemanes? ¿No? Hay que criticar el lugar en el que uno está y el ámbito cultural de que uno forma parte si es que uno quiere transformarlo. Dice, bueno, tanto los libros alemanes como los lectores no están escritos para quien tiene un tercer oído. Es muy importante, si leen el Zaratustra van a ver que lo principal es la cuestión del oído, y de hecho lo principal del título, como a mí siempre me gusta decir, de así habló Zaratustra, no es ni Zaratustra ni lo que dijo, sino cómo lo dijo. El así es lo más importante. La capacidad de abrir un tercer oído para una escucha
que no tiene que ver con la información. Entonces, él dice que para quien tiene un tercer oído como él, por supuesto, los libros contemporáneos son repugnantes, que no se pueden ni leer. Y que en Alemania y, digamos, en el momento moderno en general, se independizó la lectoescritura del oído, se independizó la lectoescritura de la música. Fíjense lo que dice. El alemán no lee en voz alta, no lee para los oídos, sino simplemente con los ojos. Al leer ha encerrado sus oídos en el cajón. En la antigüedad, en cambio, ¿no? Dice Nietzsche, que sabe mucho, ¿no? Efectivamente, de la cultura antigua, se leía en voz alta, se declamaba, se practicaba la oratoria públicamente, ¿no? En Alemania, en cambio, la única oratoria pública, últimamente, dice, fue la del púlpito, con lo cual él dice, la más alta literatura es la Biblia de Lutero. ¿Sí? Los lugares donde todavía hay declamación, hay palabra que pasa por un cuerpo que la hace resonar. Hay un texto, vamos a hablar más adelante de Deleuze, hay mucho que Deleuze trabaja en este sentido, hay un texto maravilloso que yo no traje hoy, pero que se llama Lo que la voz aporta al texto, ¿no? Y ahí habla de qué es lo que hace el actor, ¿no? Particularmente con el texto teatral, etc. Entonces, ¿cuál es ese estatus del tercer oído? ¿No? No es propiamente público, porque ¿no? El lenguaje como comunicación pública no necesita un tercer oído. No es universal, no es aristotélico en ese sentido, pero tampoco es privado. Es íntimo. Yo quiero proponerles una distinción que está bastante clara e interesante, y de plazo siempre se trata de recomendar algunos libros, algunos pensadores, de José Luis Pardo, que es un filósofo español, que se llama La intimidad, donde trabaja muy fuertemente esta distinción entre lo privado y lo íntimo, sobre todo porque últimamente está bastante de moda hablar de la exposición de la intimidad en las redes sociales, ¿no? Paula Sibilia, tiene una importante antropóloga argentina, tiene un libro, ¿no? Que se llama La intimidad como espectáculo, que trabaja eso, pero Pardo dice, toda esta gente se equivoca, lo que exponemos es algo del orden de lo privado, ¿no? ¿Qué es lo que hice en mi casa? ¿Qué comí en ese lugar donde nadie accede? Pero eso no es íntimo, ¿no? No confundamos lo privado con lo íntimo, porque lo privado es algo que yo puedo hacer pasar al orden de lo público rápidamente. En cambio, lo íntimo parece que tiene algo del orden de lo intraducible. Entonces quisiera tratar de trabajar un poco qué pasa con esta idea de la intimidad de la lengua. Dice Pardo así: aunque es innegable que el lenguaje tiene una dimensión pública, que suele acaparar todo el contenido racional o lógico del habla, un significado social y transparente que lo hace luminosamente accesible a todos sus usuarios, no puede ser efectivamente hablado, e incluyo en ello escrito, sin segregar una dimensión íntima. La acción del lenguaje sobre sí mismo, a la que se suelen relegar los contenidos o quizá continentes emocionales, un sentido opaco y singular, inaccesible para todos, salvo para quien lo habla desde dentro. Nadie sabe lo que significan, ¿no?, esos términos, esos nombres rusos o esas otras palabras, ¿no? O la misma palabra, seamos cursis, ¿no? Digo, mamá. Hay un significado claramente accesible, transparente, universal, entendemos, ¿no?, el referente, ¿no?, la historia afectiva de ese término en cada uno es absolutamente singular. Ese dentro de la lengua, entonces, que implica una singularidad, o sea, un habitar de la lengua materna, un paladear las palabras que solo siente quien las habla, eso es lo que José Luis Pardo llama la intimidad del lenguaje. Esa resonancia que excede al significado, es un querer decir que implica nuestra inclinación específica, la inclinación específica de nuestra existencia. Lo que Pardo dice es algo así como que nadie está derecho en ese lenguaje sobre sí mismo, sino que todos tenemos una especie de inclinación existencial que tiene que ver con esa experiencia singular que somos. Y eso hace que el lenguaje pase por nosotros, ¿no?, con una gradiente particular. Permítanme leerles un poco más. Dice: la intimidad aparece en el lenguaje
como lo que el lenguaje no puede, sino que quiere decir. O sea, como la resonancia del lenguaje sobre sí mismo, su propio espesor lingual, su ser. ¿Y qué va a intentar hacer Pardo a partir de esta idea? Mostrar que en realidad uno puede decir, bueno, entonces hay algo muy íntimo del lenguaje y es inefable, absolutamente inaccesible. Bueno, no, ni es absolutamente inefable, sino no podría entrar en el lenguaje y en la literatura, y no tendría sentido que un escritor intente, ¿no?, volcar algo de eso, de su propia experiencia de la lengua, en un libro, si es inefable, si es inaccesible. Y el otro problema es pensar que es comunicable. Entre la comunicación que cualquiera pueda entender y la incomunicación de lo inefable e inaccesible, estaría la posibilidad de el despliegue de la intimidad del lenguaje. Ni absolutamente silencioso, ni un secreto privado que pueda hacer público, porque esa es la diferencia, insisto, entre lo privado y lo íntimo. Lo privado, cuando yo decido, ¿no?, es mi secretito, acá lo hago público. Saco, ¿no?, mi diario privado y lo edito, básicamente. Lo pongo en las redes sociales, lo que quieran. Lo íntimo no es esa operación. La idea es que el doblez que tiene todo el lenguaje, ¿no?, su dimensión pública, política, aristotélica y su dimensión de resonancia singular, corporal, que nadie intente planchar ese doblez, dice Pardo. Que nadie intente hacer explícito absolutamente, lograr un lenguaje tal, ¿no?, computacional, perfecto, donde no haya ese lugar para el doblez. Se los leo. La idea de que la intimidad nada tiene que ver con el lenguaje no ha producido solamente la desdichada ilusión de una intimidad sin lenguaje, sino también la monstruosidad teórica y práctica de un lenguaje sin intimidad, sin un lenguaje donde no haya ningún tipo de doblez, de rincón oscuro, ¿no?, de lugar de resonancia singular, sino que todo sea codificable. Hubo intentos en la filosofía, en la lingüística, de codificar absolutamente todos los ámbitos del lenguaje, no solamente los que trabajó la lingüística, ¿no?, de comienzo del siglo XX, sino todos, que son los que tienen que ver con el habla y con la singularidad, que son los más complejos, los afectivos, etc. Dice Pardo, es decir, un modelo pretendidamente científico del lenguaje que lo presenta teniendo únicamente en cuenta su dimensión explícita e intentando a toda costa planchar el doblez que le confiere realidad. Al expulsar la intimidad de su morada natal, que es la resonancia interior de las palabras dichas, no solamente la intimidad es desterrada al desierto de lo inefable, sino que el lenguaje se convierte en artificio, superchería y charlatanería, en lenguaje ficción, o sea, en un lenguaje que ya no está vivo.